Bien, muy buenos días. Vamos a seguir con esto de... Bueno, más bien les voy a explicar qué fue lo que hice con el modelo financiero. Porque, digo, ya está bastante diferente que la última vez que publiqué sobre este tema. Pero pues obviamente tengo que cumplir eh, con tiempos de entrega. Pero sí quiero explicarles qué significa todo este panel de control. Eh, Esto lo hago principalmente para que el cliente final, que al final él se queda con el archivo, pueda manipular cierta información de forma muy rápida y poder ver los cambios de inmediato de cómo se estaría comportando el negocio dependiendo de estos cambios que está poniendo. Lo primero, que déjenme ajustar esto, ahí está. Ok, me espero tantito porque traigo un poco de delay. Sí, traigo un poco de delay. Bueno, lo primero es este cuadro verde que está aquí arriba. Es algo que ya llevaba tiempo trabajando. Em, lo que hace en esencia es que en cuanto abres el documento de Excel, actualiza el tipo de cambio al tipo de cambio fix que existe en la página de Banjico. Que de hecho ahorita lo podemos comprobar aquí. El tipo de cambio lo está marcando en 21.2183 en la fecha de 12 de octubre, que es el día de hoy. Y el archivo ya lo actualizó a 21.2183. Esto lo hace cada hora, la actualización, si el archivo se mantiene abierto, o cada que se abre el archivo, mientras tenga internet va a buscar actualizar esta información. Que digo, es importante saberlo hacer porque al menos nuestros clientes muchas de las cosas lo manejan en dólares. Entonces lo que hago aquí es que lo jalo a variables externas desde la tabla del tipo de cambio fix y en base a esto hace actualizaciones directas. Por ejemplo, este... ¿Qué tal, señor Benetti? Muchas gracias por el follow. Por ejemplo, este de la mensualidad del ERP. Este es un dato que yo tengo en dólares, que el cliente me dio en dólares. Entonces lo único que hago es que le doy la orden que haga el tipo de cambio al que está en el momento. Entonces el cliente va a saber que cada que abre este archivo, los números, la conversión de dólares a pesos va a estar actualizada. Esto es relativamente sencillo de hacer. Digo, ahorita estoy en la parte básica como tal. Pero aquí, por ejemplo, en Data, perdón que lo tengo en inglés, nada más que casi todos los cursos que tomé en Excel los tomé en inglés, entonces me es más fácil encontrar las cosas así. Eh, si mal no recuerdo, en español está como datos este menú. Es en conexiones. Y aquí yo tengo la conexión. Aquí lo que yo le estoy diciendo es que tome en cuenta lo que está en la página web de Banjico y que me lo jale para acá. Aquí algo importante es que lo voy a hacer desde cero aquí. Aquí en datos, yo le digo que quiero jalar datos de la web. Y lo primero que me pregunta es cuál es la liga, ¿sí? Tengan cuidado con las ligas porque necesitamos una liga de texto simple y Banjico las tiene, de hecho. Si entramos a la página de Banjico directo, eh, no nos va a dar la información como la queremos. De hecho, si notan, hasta el dominio empieza con anterior.banjico.org, ¿no? Entonces yo aquí lo que le digo es que empiezo a buscar la tabla donde está la información que yo quiero. Esto lo está jalando en tiempo real. Entonces, a mí lo que me interesa es el tipo de cambio fix, que es este.
Ya le digo, a ver, ¿cómo se ve en la web? Así es la página que estoy buscando. Y ya me dice aquí la información. Entonces selecciono la tabla y le doy en transformar información o transform data. Y aquí me da toda esta tabla, ¿no? Aquí yo simplemente me enfoco en lo que a mí me interesa. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quita las líneas de arriba, las dos líneas de arriba no me interesan. No quiero esta columna, quita esta columna. No quiero esta columna, quita esta columna. Y esta quiero que se llame tipo de cambio fix. Lo que no he encontrado es cómo darle formato al número, que por más que le doy aquí en que cambie a que es de currency y lo que quieran, al final hace lo que se le antoja el Excel. Entonces ya una vez que tengo los datos, de hecho si notan aquí aplica unos pasos, porque lo que hace es que repite estos pasos cada vez que carga la información. Simplemente le doy aquí en inicio, en cerrar y cargar, ¿sí? Y bendito Excel haciendo de las suyas. Ok, vamos a ver en qué se quedó. Creo que no hizo nada. Bueno, a ver, lo voy a volver a hacer rápido, a ver si ahora sí quiere. Hola Enigmaster. Esto es para si quieres que Excel esté jalando automáticamente datos de alguna página web, para poder actualizar tus números o cualquier cosa que necesites hacer. Con esta función lo puedes hacer. Puedes actualizar los datos ya sea por tiempo o este, cada vez que abres tu archivo. Mientras tengas conexión a internet, va a estar buscando los datos de la página que tú le indiques y los va a estar jalando hacia el archivo para que siempre tengas la información más actualizada. Nosotros lo utilizamos para jalar información financiera, pero he visto que lo utilizan para jalar, por ejemplo, datos de contacto de, no sé, de restaurantes, para crear bases de datos de restaurantes y un chorro de cosas, ¿no? A ver, vamos a ver si ahora sí quiere. Ok, ahora sí lo jalo. Bueno, ahorita no le borré nada, pero ya ustedes aplican los pasos que ustedes quieran. Siempre lo va a abrir en una página nueva, en una hoja nueva, y de aquí ya lo pueden copiar, cortar, pegar o simplemente referenciar a donde ustedes quieran. Ya depende mucho de para qué van a utilizar la información. Yo lo que hice fue ponerlo aquí, en la esquina superior derecha, para que cuando entran al panel de control lo tengan muy claro en dónde está. Entonces ahorita me voy a quitar y voy a hacer la prueba. Esto es lo que les digo, por más que le digo que... miren, ahora sí ya me hizo caso. Y ahorita ya me hizo caso de ponerlo como pesos, como número. Y en la carátula tenemos la misma información, porque desde aquí la jalamos y nos afecta a todo el documento. Este documento en especial, como ya había comentado en los otros videos, el cliente nos dio la información prácticamente todo en dólares, exceptuando por nóminas y todo ese rollo, ¿no? Por eso vemos importante en este tema en especial que puedan hacer cambios que el tipo de cambio se actualice, porque así tienen información real y correcta. Agregué botones que a través de Excel pues son simplemente botones para ir y venir entre hojas. Si notan aquí voy a estado financiero, regreso al panel de control,
quiero modificar algo en la carátula, todo lo que está marcado en amarillo, aquí yo le estoy diciendo al cliente que todo eso es modificable. Para que él sepa dónde puede meter información, y cualquier información que meta o que cambie aquí en lo amarillo va a afectar directamente a los modelos que se están presentando. En este caso, por ejemplo, ya metimos esta fianza que necesita para arrancar el negocio de 424,000 pesos. Y lo que hice, que esto no es muy común en los negocios, es que en el mes 1 metí toda la inversión inicial. No es necesariamente hablando que es un gasto como tal, a pesar de que el archivo lo está calculando como tal, sino que lo que queremos calcular es el capital de trabajo inicial. Y les explico. El capital de trabajo inicial es cuánto dinero necesitas para arrancar el negocio durante X cantidad de tiempo, hasta que empieces a tener utilidades, hasta que empiece a generar el negocio por sí mismo. En el caso de este negocio, suponiendo que el escenario moderado, que fue el que el cliente definió, el que nos dijo, no, ese yo estoy seguro que se puede, hacer realidad en el año 1, y metiendo la inversión inicial, que usualmente digamos que es en el mes 0 esta parte, lo que hacemos es que sumamos todos los meses que tienen saldo negativo, que tienen pérdidas, ¿sí? Entonces aquí abajito nos dice que la suma es de 1,158,000 pesos. Entonces nosotros al cliente ya sabemos, o el cliente ya puede saber, que necesita al menos 1,200,000 pesos para arrancar el negocio y sobrevivir 6 meses antes de que el negocio comience a generar utilidades por sí mismo, ¿sí? O sea, comience a generar algo de dinero, ¿no? Y después viene un cálculo para ver cuándo se van a recuperar ese 1,200,000, que de hecho, si notan en este escenario, la utilidad del primer año le está marcando en 1,675,000. Entonces, prácticamente, así muy fríamente y estrictamente hablando, le metes 1,200,000 en el mes 1, pero si todo sale bien, para el mes 12 ya generó 1,600,000 el negocio, ¿no? Entonces ya recuperaste el 1,200,000 más 400 y feria adicional. Que esto obviamente varía mucho de negocio en negocio. Y obviamente varía mucho de cómo se comporta el mercado, de cómo se comportan las ventas y todo el rollo. Y aquí es donde entran estos cuadritos, estos 6 cuadritos. Los primeros 4 cuadros lo que pactan es el crecimiento anual. ¿Cuánto quieres tú que tu empresa crezca? ¿Sí? Siendo realistas. Porque muchos te van a decir, no, vender al doble al segundo año, pero hay que ser realistas, ¿sí? Entonces nosotros marcamos porcentajes del 1 al 10%. Entonces, por ejemplo, si quieren pónganle más atención a esta tabla del lado derecho, o a las gráficas, como quieran. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Viéndome optimista, voy a crecer el 10% el año 2, el 10% el año 3, el 10% el año 4 y el 10% el año 5. Entonces, tanto gráficas como las tablas comienzan a modificar los números. Y la inflación, traíamos un promedio del 5% en años anteriores. Ahorita la realidad es que está muy ambiguo ese tema hasta fin de año, pero es probable que la inflación se dispare un poco. Y aquí lo que afecta es que si tú creces el 10% en ventas, pero la inflación fue del 10%, realmente no creciste, porque la inflación provocó que todo se encareciera 10% más. Entonces tu crecimiento va de la mano con la inflación. Por lo tanto, si quieres ganar más, pues necesitas crecer más por sobre la inflación. Pero ahorita esto lo vamos a dejar así porque es el promedio, digamos, ideal que hemos mantenido a través de los últimos quizás 5 años. Más o menos un promedio del 4.5, 4.8%. Pero este año pues sí va a ser un poquito diferente.
y, y pues aquí el cliente puede cambiarlo, ¿no? De hecho, si notan, marca los 5 como, como más llamativos porque digamos que es lo estándar, ¿no? De decir, no, pues tú año con año mínimo deberías de crecer lo que la inflación crece para que no empieces a tener pérdidas. ¿Qué onda, Víqueme? Buenas tardes, bienvenido. Eh, entonces, lo ideal obviamente es crecer por encima de la inflación, pero va a variar dependiendo de cada uno de los negocios y de la forma en la que se manejan los negocios, del qué crecimiento se va a tener cada año. Hemos tenido casos de personas que literalmente su meta de crecimiento anual es lo que la inflación marque, simplemente como para netear, para seguir ganando lo que siempre han ganado y no empezar a perder. Pero pues ya depende de cada quien y también del tipo de negocio. Aquí en la carátula lo primero que hacemos es poner las ventas por mes del primer año, que esto simple y llanamente lo está jalando del estado financiero, que es lo que tenemos aquí del mes 1 al mes 12. Si se ponen en cada una de las barritas, como siempre, les dice cuánto es la venta que se está pactando aquí. También si quieren pueden agregar los datos. Yo la verdad es que no se los agrego porque se ven raros. Digo, ha de haber forma de darles formato, pero no soy mucho de que en las gráficas haya demasiados números. Y luego nos vamos a ventas por año. Aquí nos va pactando cómo iría creciendo cada uno de los años. Esto es un crecimiento muy lineal, porque pues al final estamos proyectando y los porcentajes están fijos en todos los años. Y luego, por último, mostramos la utilidad antes de impuestos por año. Que la utilidad antes de impuestos, recuerden que viene después de las ventas totales, se genera el throughput. Del throughput se le restan todos los gastos de operación, te da una utilidad de operación y posteriormente restamos gastos adicionales, que aquí es donde entra todos los remanentes que sacan los socios, si hay inversiones adicionales no contabilizadas, y todo, y nos da una utilidad antes de impuestos aquí abajo, ¿sí? De aquí es de donde estamos sacando esa información. Y aquí podemos ver cómo va creciendo. Igual es un crecimiento ligeramente lineal. Al inicio ha sido un brinco importante, pero luego ya se transforma en lineal. Por lo mismo de que los porcentajes están muy fijos ahorita. Ya ahorita, digo, voy a empezar a agregar detalles, literalmente. Porque ahorita lo que quiero hacer, que no estoy muy seguro sinceramente de cómo hacerlo, es que esta variación la pueda controlar el cliente de manera muy fácil aquí, pues de hecho por eso está este hueco blanco aquí. Pero como estoy acostumbrado a hacer tablas dinámicas nada más con botones, ahorita voy a ver cómo hacer todo lo demás. Pero el tema de las tablas dinámicas, que es cómo funciona esto, aquí lo que se tiene que hacer, por ejemplo si notan el de escenarios, de hecho aquí está el filtro de donde lo saca, pero esto azul lo que te está indicando es que es una tabla dinámica. Una tabla dinámica se inserta aquí en insertar. Por ejemplo lo voy a insertar de este lado. Y aquí tienes, en inglés se llaman pivot tables, pero en español se conocen como tablas dinámicas y de hecho creo que así aparecen como tablas dinámicas como tal en Excel en español. Y aquí lo que te dice es que elijas el rango. Aquí yo le digo que quiero que tome en consideración los escenarios y que me lo ponga en el R37, que fue donde seleccioné, ¿sí? Una vez que selecciono, me abre este pequeño recuadro, me está diciendo que es una tabla dinámica y yo le digo que los escenarios quiero que se comporten como filtros, ¿sí? Para poder seleccionar de uno en uno.
Y si notan aquí arriba cambió el menú, ya estoy en el menú de la tabla dinámica. Entonces ya nada más le digo que inserte un slicer, selecciono los escenarios y en automático me crea los botones. Y ya les puedo dar el formato que yo quiera, ¿no? Ya es un tema meramente estético. Entonces, si este slicer yo lo corto y lo pego en donde yo quiera, hacia donde yo me mueva, sin importar que estoy en otra hoja, lo va a mover de este lado. Y eso fue en esencia lo que hice con todos y cada uno de estos. Simplemente le doy un rango de información, le digo dónde está, y la tabla dinámica genera los botones, y ya nada más le digo al sistema dónde está la información que necesita tomar, que es donde entra en juego la fórmula que hice el otro día, que es esta pequeña madrecita de fórmula, donde yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Si lo que estás viendo aquí en el escenario activo, que al final lo jala de la carátula de esta parte del C1, estos if son muy potentes, estas fórmulas, nada más que hay que saberlas utilizar bien, porque si no luego mandan unos errores horribles. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que si el C1 es igual a carátula B48, que esta nos podemos venir para acá y buscar la B48. O sea, lo que yo le estoy diciendo es, si lo que te está diciendo aquí que está activo es igual a esta, jala información de esta tabla. ¿Sí? De hecho, si notan, el rango es B48 a N66. Entonces yo aquí se lo pongo. Entonces busca de B48 a N66. Y como el mes 1 es la columna 2, ¿sí, verdad? Ajá. Del rango que yo le di, el VLOOKUP lo que hace es que busca por columnas. Entonces la columna 1 es el moderado definido y la columna 2 es el mes 1. Entonces lo que hace es que liga producto 1, que es lo que tiene 0, entonces pongo 0. Producto 2, que es lo que tiene 4, entonces pongo 4. ¿Sí? Y si yo por alguna razón cambio algo aquí, por ejemplo pongo un 8 en el producto 1, de inmediato me pone el 8 en el producto 1. Y es así de simple. Que de hecho ahorita lo que estoy pensando es que puedo copiar esta aquí y hacerla quizá más pequeña. Vámonos al formato. Bueno, igual yo ahorita veo cómo le integro aquí. Pero aquí sería interesante tener también estos botones, porque podemos cambiar e ir viendo cómo cambia la información ya pues en todo el estado financiero, ¿no? Porque quizá hay personas a las que les gusta verlo en la manera condensada, pero puede haber otras personas que digan, oye, ¿sabes qué? Sí necesito verlo como más pues más detallado, ¿no? Que realmente lo que cambia son las ventas, los gastos en este caso en especial no cambian demasiado. Lo ideal obviamente sería que los gastos se movieran junto con las ventas. A eso se le llama economía de escala, pero en este caso pues al final es un negocio con oficinas. Entonces el cliente lo que me dice es, pues es que aunque yo venda cero, pues necesito la renta de oficinas y el mantenimiento y mantenerlo, ¿no? Como muchos. Lo que puede llegar a variar, que eso lo vamos a meter después, ya que él nos diga si sí le interesa que entre o no, es la nómina. ¿Qué onda, Maximus? ¿Ya vas a empezar de troll?
Eh, entonces, cuando hay muchos negocios que dependiendo de cuánto están vendiendo, es la nómina que se genera. Entonces, sí se puede modificar la nómina, meter un dinamismo en la nómina, de decirle, oye, ¿sabes qué? Si las ventas superan el millón de pesos, pues necesitamos que haya una persona más, un vendedor más, uno de comercial más. O no, claro. ¿Quién te va a creer eso? Si ya sabemos cómo eres. Y sí se puede meter ese dinamismo, pero en el caso especial de este negocio, lo que nos dice es que él puede soportar hasta duplicar las ventas, o sea, el escenario óptimo, aquí, que es literalmente duplicar las ventas con el mismo personal que ya tiene pactado. Entonces, hasta ahorita no hay dinamismo en este tema, que es lo más importante. Eh, pero falta meter un dato que quedó que nos iba a mandar. Vine a aprender. Está bien, pues siéntate a aprender más. Quedó que nos iba a mandar que se le llaman gastos de representación del negocio. Depende mucho del giro del negocio. En este negocio en especial, si los necesitan, que es literalmente cuánto gastas al mes en invitar a cenar al cliente, en tal vez ir a una feria, en repartir volantes, pues en hacer socialité, estrictamente hablando, ¿no? Eh, porque pues el chiste es vender y hay veces que pues consintiendo a los clientes con eso logras convencerlos. Entonces nos falta eso en la carátula, integrarlo, que yo pienso que eso, por la forma en la que se comporta, va a entrar como gasto mensual. Aquí podríamos ponerle gastos de representación. Y ya nada más que el cliente nos diga aproximadamente cuánto es, el archivo simplemente lo va a calcular. Y eso entra como otros gastos. Porque puede ser que un mes exista el gasto de representación, como puede ser que al siguiente mes ya no exista. Por eso es que entran otros gastos. De hecho, los otros gastos casi siempre son gastos que no necesariamente se mantienen fijos a través del tiempo. Digo, ahorita el sitio web y la app el primer año se mantienen, pero si notan para el segundo año los eliminamos por completo. Igual y aquí entra la anualidad del hosting o de los dominios, que ya es mínimo comparado con la inversión que estamos calculando. Eh, pero usualmente en otros gastos se tienden a meter gastos que van y vienen, que pueden existir un mes, luego 3 meses no, luego un mes sí y así, ¿no? A diferencia de los gastos de operación, que son los que están aquí arriba, son gastos que suceden, ¿sí? Vendas un peso o vendas 1 millón de pesos, el gasto va a suceder, por eso es que está en gastos de operación. Y pues ahí es donde entra todo el tema de la renta, internet, nóminas y todos esos rollos. Y en base a todo esto el archivo va calculando todo. Este porcentaje de aquí es el porcentaje de utilidad sobre ventas, para que el cliente pueda ver muy fácilmente cuánto porcentaje está ganando sobre lo que tiene que vender. El primer año no se ve muy atractivo, pero es por la inversión inicial que les comenté que pusimos aquí, que de hecho si la quitamos, digamos que regresamos a cómo el negocio se va a comportar normal y ya va a una utilidad sobre venta del 10%, que ya es mucho más atractivo, ¿no? Ahí es. Inversión inicial. Viene de aquí de la carátula. Pero es principalmente por esto que la utilidad sobre venta del primer año se ve un poquito mermada. Eh, Digo, al final ya una vez que el contador empieza a hacer los balances financieros y todo ese rollo, entonces pues ya cambia esto, ¿no? Porque esto al final es simplemente una proyección. Mi Excel no se ve como el tuyo, pues ¿cuál instalaste, Max? Digo, aparte de que yo lo tengo en inglés,
o, o tienes una versión muy vieja instalada. Ah, bueno, al final es que nomás lo jales. De hecho, toda esta tabla, solo estoy jalando información de los demás. Mm, bueno, es que aquí nos faltan un poco de información. Por ejemplo, nos falta el sueldo del director, nos falta un apoyo externo, nos faltan los gastos de representación para ya irlos integrando todos. Y ahorita, como les comentaba, lo que quiero hacer es que esta variación sea modificable por el usuario final. ¿Qué digo? Al final San Google es el que nos ayuda para poder seleccionar que igual lo podría dejar como botones, pero con un formato muy distinto. Porque de hecho las tablas pivote, las tablas dinámicas que hice para que funcionara estos porcentajes del año 3 y el año 2 y todo, se ven así. Porque una restricción de la tabla dinámica es que necesita saber cuál es el título, o sea, cuál es el header. A diferencia de los gráficos de Excel, Excel puede jalar gráficos de donde quieran. ¿Sí? Simplemente teniendo un punto A y un punto B te puede decir cómo se ve el gráfico. Pero las tablas dinámicas necesitan de saber de dónde están jalando la información. Entonces, estas tablas dinámicas que hice aquí, lo que hacen es que están jalando la información del crecimiento y la inflación. De hecho, si lo notan aquí a la derecha, yo le dije que el crecimiento del año 2, 3, 4 y 5 lo metiera como filtros. Que por ejemplo, si yo lo jalo a columnas, me empieza a hacer la modificación de cómo es que se van a comportar. Ya es dependiendo mucho de cómo es que necesitas presentar la información. Yo como ahorita simplemente necesito las tablas pivote para poder filtrar la información, entonces por eso es que la pongo así. Y ya una vez que tengo la tabla generada, y ya le digo, ¿sabes qué? Va a ser un filtro dentro del margen de información que tienes aquí. Igual me voy al menú de tablas dinámicas y simplemente le doy en insertar un slicer. Que en este caso, pues como están todas juntas, seleccionas todas, le das en OK y te genera todos estos cuadritos en automático. Y ya nada más les das el formato. Y se preguntarán qué pasa si cambio un número. Que por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero en el año 2 que haya un crecimiento del 100%. Si yo lo cambio aquí, no cambia acá. ¿Por qué? Porque no han actualizado las tablas. ¿Sí? Entonces aquí yo me voy a la tabla y aquí en la tabla dinámica tiene un botón para actualizar. Entonces, si yo la actualizo, justamente me está enseñando el error del... ya vi por qué. Es que le eliminé el año 1 y el año 2. Bueno, ahorita me voy a ir a lo fácil, simplemente agregando lo que eliminé. Para que no me marque el error y luego ya lo quito directamente del flujo. ¿Sí? Entonces ya le doy en actualizar, me voy al panel de control y ya me aparece aquí el 100%. ¿Sí? Que de hecho si notan, si yo el año 2 crezco al doble, estrictamente hablando, o al 100% me marca una utilidad de 160 millones, pero les digo, al final hay que ser realistas, ¿sí? Sobre lo que puede llegar a crecer el negocio. Entonces aquí me bajo al 10, simplemente me voy para acá y lo actualizo. La actualización, pues simplemente la tenemos que estar haciendo,
para saber que si le hacemos cambio a las tablas, principalmente. Si no le estamos haciendo cambio a las tablas, pues no vas a necesitar estar actualizando todo el tiempo. Bueno, aquí ya me dejó el 100. Este lo vamos a quitar desde acá. Ahí es. Bueno, de hecho lo más fácil va a ser crear una nueva tabla. Ah, no, me sigue marcando el 100. Estos son del tipo de cosas que de repente me desesperan del Excel. Pero bueno, luego me peleo para ver cómo quitar ese 100 de ahí. Y entonces ahora lo que quiero es poder modificar la variación, ¿sí? Que aquí lo que voy a hacer, para irme a lo sencillo, que seguramente hay una forma mejor para hacerlo, pero no estoy seguro. Es que voy a hacer justamente lo que hice arriba. Voy a poner el conservador y voy a poner el óptimo. Entonces aquí yo le voy a dar un rango de variaciones, que aquí necesitamos que sea por porcentaje. Menos 10%, menos 20%, menos 30%. Y me voy hasta el 100%. Y el óptimo va a ser igual, pero sin los negativos, ya que el óptimo va a marcar un crecimiento adicional, igual hasta el 100%. Esto lo elimino. Y aquí voy a insertar mi nueva tabla pivote. Selecciono el rango donde quiero que trabaje. Lo voy a tener que poner este lado. Está bien chistosa la forma en la que acomoda las tablas pivote. Ah, ya vi por qué. Es que iba a borrar esta información y por eso fue que me advirtió. Entonces, quizás si la pongo aquí no las alcance. Se me olvidaba que está esa información allá abajo. Ok, muy bien. Y le voy a decir que los dos los quiero como filtros. ¿Sí? Le doy en insertar slicer, selecciono los dos y me genera los dos cuadritos. Entonces aquí ya los tengo. Y lo único que ahora tengo que hacer es que aquí en la variación, que al final es la que impacta directamente a los escenarios creados, le tengo que decir de dónde va a sacar la información, ¿sí? Que ahorita está sacando una información irreal porque está en all, pero en el momento en el que yo cambio los escenarios, me vuelve a generar el 50% en cada uno y me vuelve a generar los datos en cada uno. Entonces, estas tablitas las corto y me las traigo para acá. Y ya nada más les doy un formato que me funcione. Que en este caso van a ser 4 columnas. Okay.
cambiamos el colorcito. Vamos a ver hasta dónde aguanta. Y aquí podemos ir ajustando todas estas variables para que se vea lo más estético posible, ¿no? Creo que igual y con 3 columnas, no, con 4, sí, para que quede más pequeño. Aquí están con 3, entonces pongo una aquí. Y aquí es donde entra mi toque principal, que es acomodar todo para que se vea en una sola pantalla. Pero por ejemplo todavía tengo opción de hacer este más pequeño. Hasta 4.3. Esto lo hago más pequeño. Que me alcance a 3.5. ¿Sí? Entonces aquí ya me ocupo una de variación. Entonces simplemente la pongo al ancho. .8. Estos botones sí los puedo hacer mucho más pequeños, como quiera, solamente es para ir. Vamos a hacer de .7 los dos. Y literalmente los vamos a pegar lo más abajo que podamos. No son completamente necesarios, pero me gusta que estén aquí. Y si paso esos botones, no es mala idea. Tienes razón. Tengo que tener este huequito aquí. Como esta tabla todavía no está terminada, igual y después los voy a terminar moviendo, pero no es mala idea ponerlos ahí. Y aquí ya lo tengo. Sí. Entonces ya aquí podemos definir que por ejemplo, el escenario moderado no tiene movimiento. Sí, de hecho, de mientras quedan bien aquí, ya veo cómo me peleo con ellos después. Si no los quito, como quiera, no es un archivo tan grande. Y por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? Quiero ver el conservador cómo se comporta. ¿Sí? Oye, pero ¿sabes qué? Pasar de 731 viajes en un año a 365 como que se me hace demasiado. Entonces vamos a probar bajando solo el 30% a 500 viajes, cerrando números. Como que se me hace más deseable, ¿no? Entonces ya aquí el cliente puede ir moviendo y viendo cómo es que se comporta. ¿Sí? Oye, es que bajar a 500 viajes es demasiado. Bueno, pues baja a 658, sí. Entonces ya ve cómo se comporta y lo puede ir manipulando conforme él vaya queriendo, literalmente, ¿no? Y el óptimo igual, que diga, oye, se me hace demasiado subir el 50%, mejor hay que crecer nada más el 10%. Ok, entonces ya, nada más crecemos el 10 o nada más crecemos el 20%. Y todo se va modificando, las gráficas, los números. Y es algo muy visual, muy rápido, que se puede implementar con los clientes para que de una forma muy sencilla puedan estar viendo cómo es que se mueven los números y que no se estén preocupando por estar buscando aquí, así de decir, a ver, ¿y cómo quedó el año 3? Y, está aquí, entonces ahora regrésate a la carátula, cambia esto, todo ese rollo.
Entonces para esto nos ayudan mucho las tablas dinámicas, para poder estar presentando información dinámica muy fácilmente y que aparte pues la puedan estar cambiando, ¿no? Entonces aquí ya la van ajustando. Ahorita por ejemplo, este error que me está marcando me está diciendo que la información que genera este crecimiento se está sobreponiendo a la información del conservador y óptimo. Sí, que esto se arregla nada más casi moviendo de lugar esta información, esta tabla. De hecho, por ejemplo, si yo la muevo por acá abajo, ¿sí? ¿Esto por qué lo hace? Bien importante, porque a mí me sacó de quicio muchas veces, ya hace un tiempo. Cuando la tabla dinámica cambia información, la hace directamente aquí, aunque nosotros no la veamos. ¿Sí? Aunque nosotros no estemos viendo físicamente que está metiendo información aquí, lo que hace es que mete información hacia abajo de ella. Entonces, si te está diciendo que la tabla que acabamos de meter en este caso, que estaba aquí arribita, se está sobreponiendo a la que tenemos aquí, simplemente mandamos más abajo la tabla que pusimos, o hacia otro lado si quieren. De hecho, hasta incluso la podría poner, por ejemplo, aquí, y la tabla seguiría funcionando, porque lo que hace es lanzar información hacia abajo de ella. Entonces, simple y llanamente es de asegurarnos que ninguna de las tablas dinámicas que tenemos va a sobreponer información una con otra. ¿Y cómo se calcula esto? Bien simple. Del último año de inflación que tienes, súmale las celdas que estás poniendo como ejemplo. Que aquí tenemos 10. Entonces es 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Y a partir de aquí ya puedes poner más información sabiendo que no te va a poner el error en las tablas. Yo siempre lo mando más abajo por cualquier cosa, tener un poco de buffer. Y si notan ya funciona sin que nos mande el error. Y es simple y llanamente eso. Les digo, a mí me sacó de quicio muchas veces porque no entendía por qué me marcaba ese error, pero luego ya capté que es un tema de formato, en esencia. No es nada más que eso. Aquí aplicamos un poco de mi bendito TOC para que se vea más alineado todo. Y pues ya tenemos, ¿no? Aquí me encantaría que fuera un slider, que fuera cuenta tipo que nada más lo mueves así de un lado para otro. Pero la verdad es que no he encontrado digo, quizá no estoy buscando bien, porque no he encontrado cómo cambiar el formato de botón slider. Pero bueno, como quiera aquí lo pueden agarrar así. Estado financiero. Ay, perdón por mi por mi deseo de que todo se vea así como que alineado, pero no puedo contra él. Entonces ahorita lo voy a regresar al escenario moderado, que no tiene cambios. Ya me acordé que iba a hacer. Aquí lo que voy a ponerle es que le voy a cambiar el título, porque para que sepan que es una variación, digo, para mí es bastante obvio, pero ya me han regañado muchas veces de que lo que para mí es obvio no necesariamente es obvio para los demás. De hecho, lo voy a hacer otra vez.
Vamos a traérnoslo para acá, porque ahora está fregando con lo de aquí abajo. Y vamos a actualizarlo. Control V, refresh. Como notan, es un tema de formatos. Es un rollo esto, pero ya una vez que le agarras la onda a las dichosas tablas dinámicas ya es más fácil. Ok, aquí ya me lo desapareció. Aquí, como le cambié el título, las volví a hacer desde cero. A ver, Maximus, vamos a ver. How to create a spin button. Ok. Esto es importante, que ya te lo había dicho ayer, Max. Como yo sé que este cliente en especial va a leer el archivo tanto en Mac como en Windows, esta liga que mandó Max es muy buena porque te enseña a crear los botones tipo los que yo quiero hacer, pero los hace a través del Visual Basic que está insertado en Excel. ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? A pesar de que el Visual Basic es muy potente para hacer formatos en Excel, nos mete la restricción de que no se puede ver en Mac. Si alguien quiere ver el archivo en Mac, simplemente lo va a ver a medias, porque Mac aún no carga el Visual Basic dentro del Excel. Entonces sí es muy bueno ese formato que me pasaste para hacerlo, pero no es viable cuando sabemos que el archivo se va a abrir en una Mac. Es la restricción que tenemos. Pero muchas gracias por la información. Digo, para los que no les interese si se ve o no en Mac, esa liga que pasó Max es muy buena para crear botones adicionales. Sí, es que de hecho lo normal es que utilicen Visual Basic, es como que el estándar, por así decirlo. Sin embargo, sí hay formas de hacerlo sin Visual Basic. Sí, es que una vez que te mete a la pestaña de desarrollo, o sea, ya en cuanto te dice vete a la pestaña de desarrollo, ya es Visual Basic. O sea, ya no hay de otra ahí. Aquí ya ni me acuerdo qué formato les había dado. Ah, el hate. Aquí creo que quedó en .5. Y en .5. Habían quedado del mismo ancho, ¿no? 6.56 es 6.6. Bueno, 6.7. Sí, de hecho digo, también aprender a utilizar Visual Basic en Excel no es tarea fácil. Al final tienes que tener nociones de programación. Pero se pueden hacer cosas bien interesantes con el Visual Basic embedido en Excel. La única desventaja es esa, que pues al final ahorita cada vez más gente está utilizando la Mac, y pues nos mete esa variable de que la Mac hasta el momento, no sé si en alguna actualización futura logren hacerlo, no soporta el Visual Basic adentro del Excel. Y en palabras de Apple es por temas de seguridad. Y ahí sí les doy la razón, la verdad. Porque será muy bueno, pero lo que tiene de bueno lo tiene de inseguro, entonces tampoco es así como que muy divertido. Y más ahorita en una época en la que todo el tema de la seguridad y la privacidad está agarrando una fuerza exagerada. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la variación, que ahorita los números no se mueven porque estoy en el moderado, que
que no tiene variación. Si me voy al conservador, ya podemos empezar a ver cómo los números se ajustan, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto es algo muy útil para, para el seguimiento. Nosotros, por ejemplo, este archivo lo presentamos, les decimos esto es lo que se puede proyectar, así es como puede funcionar el negocio, y a ustedes les toca hacer el seguimiento. Si quieren que nosotros hagamos seguimiento, pues obviamente se puede generar un proyecto adicional, porque eso no viene incluido dentro de este sistema. Pero el panel de control está preparado para que ellos mismos puedan dar un seguimiento. Que digan, oye, el año 2 la verdad es que el crecimiento estuvo del nabo y la inflación estuvo súper atorada. Entonces, ¿cómo se está comportando el año 2? Ah, no, pues el año 2, con lo que me acabas de decir, te está diciendo que vas a tener tantas ventas, que vas a tener tanto todo, y entonces tú puedes definir una meta. De decir, oye, si el archivo me está diciendo que voy a tener, teniendo un mal año 2, unas ventas de 13 millones, o quizás, no, si estamos en el conservador, entonces pues mi meta va a ser venta de 14 millones, ¿no? Porque ya sé que viene duro. Y así tú puedes ir viendo cómo es que se comporta, ¿sí? De decir, oye, si se está comportando más o menos así, no vamos así, ¿sabes qué? Cambia la variación del conservador, necesitamos menos viajes porque de plano esto no está funcionando, y muy visualmente tú puedes ir viendo cómo se está comportando. Y esto le ayuda mucho a los empresarios porque al final se manejan a través de los números, ¿sí? Entonces por eso es que lo hacemos como que muy visual, muy sencillo, para que puedan tomar decisiones muy rápidas. Ya hay software que hace todo esto, que te va dando el seguimiento y todo. Pero le hace falta, al menos los que yo conozco, les hace falta bastante desarrollo para llegar a estos niveles. Y pues la verdad es que Excel no deja de ser el rey en este tema de poder calcular todas estas proyecciones. Ahorita, mientras no tenga más información por parte del cliente para ponerla dentro de los números, esto era lo que les quería mostrar. No logré hacer lo que quería hacer con las variaciones, pero si alguien conoce cómo hacerlo sin utilizar el Visual Basic, le agradecería si me manda un mensaje privado, porque la verdad es que aquí sí ya superó mi conocimiento como tal. Pero espero les esté funcionando, para poder ver cómo irlos haciendo. Son fórmulas hasta eso sencillas. De hecho, ni siquiera me estoy metiendo en funciones muy avanzadas de Excel. Trato de hacerlo todo muy sencillo, porque también la misma variable que existe en las Mac del Visual Basic, nos hemos dado cuenta que con fórmulas exageradamente complicadas o complejas, también la Mac de repente se pierde. O sea, como que dice, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Y se pierde y nos entrega números alegres que les llamamos, que son números falsos en esencia, es información no confiable. Entonces también lo que he estado intentando hacer es que las fórmulas sean muy simples. A la vez hay fórmulas un poquito avanzadas como el VLOOKUP y todo ese rollo que se tienen que aprender a utilizar correctamente. Pero al final, si se meten a investigar sobre Excel, la verdad es que hay fórmulas impresionantes con lo que pueden llegar a hacer. Y la intención principal pues es poder tener una visualización muy rápida y poder modificar datos muy rápido, para que al final lo que importa es este panel, es lo importante. Todo lo genera en base a esto, que ya vimos en el video anterior cómo es que se genera todas estas tablas, cómo es que se van sumando, se van restando y todo. Y pues al final son sumas, restas y multiplicaciones, que pues es lo más básico del Excel. Entonces se me hace que ahorita por el momento lo voy a dejar así. Ya que tenga más información y que le vaya haciendo más cambios, vuelvo a hacer ahora la parte 4 para hacerlas en el momento, o enseñarles cómo fue que terminó el Excel.
Pero no se apuren, si en cuanto tenga la versión final, aunque no haga el stream de cómo lo hice, hago el stream para explicarles cómo lo hice y para decirles paso por paso cómo hacer las variables que iremos metiendo, porque también falta ya la primera junta con el cliente de entrega y ver qué cambios nos hace, porque igual el cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Esto de ventas de utilidad a mí no me sirve de nada, necesito que en esta tabla, no sé, estar viendo los gastos, estar viendo esto, estar viendo lo otro, quiero ver este porcentaje. Hasta incluso nos puede pedir otras gráficas de pie y lo vamos a ir agregando aquí. Es normal que el cliente empiece a mandar cosas para abajo, para esta sección, y dejar únicamente lo más importante aquí arriba. Pero ya con el cliente lo voy a ir viendo y les voy pasando batería en cada una de las cosas. Y pues muchas gracias por acompañarme aquí, a los que estuvieron por aquí incluso comentando. Y pues vamos a seguir con esto después. Nos vemos, Gol Sánchez, hasta pronto. Gracias por estar por aquí.